A continuación vamos a presentar a la maestra Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama, quien nos hace el honor de que nos apoyará con el tema de justicia restaurativa en el marco del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a dar una pequeña semblanza de la maestra. Es muy amplia su currícula y la verdad con una gran experiencia. Ella es experta en medios alternos de solución de conflictos y de justicia restaurativa, autora del libro Justicia Restaurativa Familiar, Modelo Catártico de Restauración, obra escrita en el marco del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Asimismo, es maestra en medios alternos de solución de conflictos, graduada con felicitación especial. De igual forma, cuenta con diversas certificaciones ante el CONOCER, como son la 076, 619, 1250, 1374, 1427. Asimismo, también tiene una enorme trayectoria profesional, con 18 años de experiencia en el servicio público, de los cuales 14 años han sido en el Poder Judicial del Estado de México. Actualmente se desempeña como directora estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de México desde el año 2020 a la fecha. Nos va a hacer el enorme favor con el tema, como lo mencionamos al principio, de justicia restaurativa en el marco del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Maestra, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Si me permiten, bueno, voy a salir de podio porque soy más de moverme y estar en contacto con todas y todos ustedes, que además voy a tratar de que esta última intervención sea la que más les guste, porque va a ser la más concreta, porque ya sé que ya se quieren ir, porque ya tuvieron todo un día de pensar, de reflexionar, de cuestionarse. Incluso es inquietante estar en estos foros, sobre todo nosotras y nosotros que tenemos este nivel de expertise, es nuestro quehacer diario, ¿no? Sí estamos ante un gran reto, lo decía la magistrada Mira, que además es una de las personas que intervino en mi formación como persona mediadora hace muchos años, por lo menos unos 12 años. Ella fue mi maestra en la especialidad en mediación y conciliación en el Poder Judicial del Estado de México, donde laboré 14 años. Y pues sí, ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que es la directora del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de México y también nos va a hablar de justicia restaurativa familiar? Pues eso es porque en mi paso por el Poder Judicial del Estado de México yo fui mediadora, conciliadora y facilitadora de procesos penales juveniles y en materia familiar. El hecho de haber incursionado en la materia familiar me llevó a, lo digo honrosamente y también con humildad, pero tengo que decirlo, asumí el reto de ser la pionera a nivel nacional que hablara de la justicia restaurativa familiar. ¿Por qué? Porque en este país estábamos acostumbrados a que para que hubiera reparación tenía que haber un delito. Y además, nosotros como personas abogadas, también cuando pensamos en reparación nos vamos a la parte material, y en la parte material nos vamos a la cuestión económica. Incluso en materia penal nos cuesta mucho trabajo eso de entender cómo se va a dar una reparación integral, cuando jurídicamente nos vamos inmediatamente a una cuantificación del daño y a partir de ahí entendemos un nivel de reparación. Y si estábamos lidiando con eso en materia penal, pues ya hablar de reparación integral en materia familiar era de ¿cómo? Sí, en el Poder Judicial del Estado de México tuve la dicha de ser la primera que empezara a hacer prácticas restaurativas con niñas, niños, adolescentes y familias que sufrían violencia familiar. Fue todo un reto, porque sí pasé por el planteamiento de justicia restaurativa no existe si no es penal. O sea, para que exista restauración es porque va a haber reparación, y para que haya reparación tiene que haber un delito. Es decir, entendamos lo que está haciendo el Código Nacional con esta reforma. Acaba de hacer visibles a todas las víctimas de violencia familiar, porque a las víctimas de violencia familiar, abogadas y abogados, les quedaba el juicio de violencia familiar y la denuncia por violencia familiar. Y ustedes y yo sabemos que en materia familiar, ¿a qué llegan las familias cuando hay una demanda por violencia familiar? Cuando mucho, aún medidas provisionales o precautorias que a veces nos quedan a deber.
algo que a mí me causa muchísimo dolor. Es el hecho de una exacerbación tremenda de la violencia familiar, que es la violencia vicaria, que seguramente ustedes han escuchado. Y menciono mucho este caso porque fue el último que hizo como un poco de ruido en los medios de comunicación, que fue en San Luis Potosí, pero lo menciono no porque sea el único, sino porque fue el último, porque además no se habla mucho de esto, no hablamos mucho de género, pero no de la cuestión real y vivida que implica la violencia de género. Un caso de San Luis Potosí de una mujer con 2 niñas que había tenido una denuncia por violencia familiar y por lesiones. Estaba en un proceso de separación conyugal también en la parte familiar, empezando a decretar medidas, ¿no? O sea, la víctima tenía la parte penal y la parte familiar. Un día entra en discusión con el padre de sus niñas por todo lo que estaban viviendo. Ella se va a la casa de su mamá, pasa con ella todo el día, se va de la casa de su mamá, se va a su domicilio, pero como el papá de las niñas había estado buscándolas, porque ustedes saben que las medidas de protección a veces son de papel y nada más, se enoja, va a la casa de la ex-suegra y pregunta por las niñas y la señora, y pues la ex-suegra dice, no están, y punto. Lo ve muy enojado. La madre, muy inquieta, le llama a su hija y le dice, oye, es que vino y venía muy enojado. Y le dice a la mamá, no te preocupes, yo ya me encerré con las niñas. Eso fue 11 de la noche. 4 de la mañana, la casa de las niñas, con las niñas y la mamá adentro, incendiada, ellas calcinadas. Los vecinos sí dieron su testimonio, porque tampoco es que ocultaran que había sido él. Doloroso, mucho. Cruel, en demasía. Creo que cuando nosotros llegamos a ese nivel de violencia donde matamos a nuestros propios hijos, ya, el nivel de deshumanización ya es tremendo. Como ella, hay muchas historias en México de violencia vicaria, que tú puedes googlear y que además vas a encontrar que tenían denuncia y que tenían demanda. Que sí fueron al tribunal y tocaron la puerta, que sí fueron a la fiscalía y tenían una carpeta, pero no les alcanzó. ¿Hasta dónde el sistema de justicia alcanza? Por eso cuando dicen que para que haya víctimas tiene que haber delito, híjole, ¿qué les dejamos a las niñas y qué les dejamos a los niños y qué les dejamos a las mamás? Y también a los papás, que están atrapados en una tragedia humana. Perdón, un estado fallido, que pone por encima formalismos procesales antes que el humanismo mismo. A nosotros, como abogadas y como abogados, de pronto también se nos olvida, como a los jueces y a los magistrados, sin entrar en polémicas, ni filias, ni fobias, que el centro del derecho siempre fueron las personas. Siempre fuimos las personas. Pero nos perdimos en un sistema jurídico que no es igual a un sistema de justicia. Y ahí, como sociedad, ya nos quedamos mucho a deber. Entonces, pues cuando yo empecé a hablar de justicia restaurativa familiar, pues sí fui la loca de la justicia restaurativa familiar, y lo digo mucho en los foros, porque por supuesto que me decían, ¿cómo te atreves a hacer justicia restaurativa en casos de violencia? ¿Qué no ves que no se puede negociar? Y yo decía, no, bueno, la ignorancia tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque justicia restaurativa, compañeras y compañeros abogados, no es igual a mediación y a conciliación. Lo voy a decir 1000 veces y las que tengan que ser necesarias, y seré incómoda y pisaré muchos callos, pero ya estoy acostumbrada, así que no pasa nada. Y después del mezcal que me eché de afuera, menos, agarré como más valor. Entonces, pues realmente, ¿por qué? Porque hay gente que ya no entiende. Incluso de la Corte, hace 2 meses sacaron una jurisprudencia que dice que la justicia restaurativa familiar y la justicia terapéutica desaniman a las víctimas a atender sus necesidades porque las invitan a negociar. Híjole, pues con todo el respeto que me merezca la Corte, sí le hace falta leer un poquito a la ONU con toda la corriente de derechos humanos y justicia restaurativa. Si es que no quiere leer mi libro, no pasa nada, hay criterios de la ONU. ¿Por qué es tan grave? Porque les seguimos dejando a las familias la denuncia y la demanda, esa que no está atendiendo las necesidades y
escala. Ustedes y yo sabemos que en materia familiar, los juicios, y no en materia familiar nada más, también digo, yo soy una enamorada de la justicia restaurativa familiar y le pongo el cuerno con la laboral, porque pues, es mi otra pasión. Pero también en los juicios laborales, yo sé que ustedes han hablado mucho de derecho laboral hoy, por supuesto que los juicios laborales, como los familiares y todos los demás que ustedes y yo nos conocemos, deforman el conflicto. ¿Cuántas veces hemos escuchado el te lo hubiera perdonado si no hubieras puesto eso que pusiste en la demanda? Si no me hubieras metido ese peritaje, a lo mejor. Y vienen las partes, perdón, pero fui mediadora muchos años de mi vida y hoy estoy en un centro de conciliación que dicen, es que dijo mi abogado. No. Y a eso le sumamos el peritaje que es de machote, porque estamos rebasados de carga de trabajo, y entonces viene la herida abierta. Es que el peritaje no puede ser que diga que yo no soy una buena madre o que yo no soy un buen papá, porque reducimos a 3 hojas de peritaje de machote un estudio biopsicosocial que también se queda bien cortito. ¿Y por qué no? Tenemos a los jueces de familia como a los laborales también, hay que decirlo. En la audiencia de conciliación regañando a las partes, creyendo que eso es conciliar. Ándale, señora, mire, piense en sus hijos. Yo creo que, ¿y usted, señor? No sé, en lugar de que vaya con la segunda, mire la misma diabla pero con otro vestido. Mejor quédese con la primera, en el nombre del bienestar social de la familia y las partes regañadas. Vi 1000 veces eso. Lo vi 1000 veces. Que en el ánimo de conciliar, en la idea que tiene de conciliar, es el regaño. En materia laboral, aunque no es mi tema hoy, pero me cuesta trabajo no decirlo, y es lo mismo, el regaño, ¿va a pagar o no? O sea, en el ánimo de conciliar. Y entonces vamos por la vida desvirtuando lo que es mediación, conciliación y la medida de justicia restaurativa, ¿para qué les digo? Pero por respeto a las personas, debemos de tener clara y muy claro que la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, señores, tienen método, metodología, proceso y procedimiento. Así es sencillo. Y que no es justicia de segunda, es la de primera, porque las personas somos las protagonistas de nuestras vidas. Y si el sistema de justicia nos falla, pues perdón, pero tenemos que regresar al principio, donde nunca nos debimos de haber salido. Ahora, como decía la magistrada Alida, viene el temor de los abogados a, pero es que si consigo, pues ya se me murió el asunto, y entonces, ¿qué hacemos? No, esta es una invitación para ustedes, para que evolucionen en el ejercicio de la abogacía. O sea, abogado viene de advocatos, el llamado para auxiliar. Lo que pasa es que en la escuela nos metieron el tema de que solo podías auxiliar en el tribunal. Pero hoy, no es que no quieras, no es que quieras. Tienes un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que en el artículo 3 dice que la justicia alterna es transversal. Y tomó del 17 constitucional que por encima de cualquier formalismo procedimental en materia civil y familiar se debe privilegiar el uso de los mecanismos. Y por si eso no fuera poco, en la sección 5ª del Código Nacional, ahí sí vamos a empezar, me ayudan con la sí, por favor, se habla de justicia restaurativa familiar, y entonces eso me dio mucho gusto porque ya dejé de ser la loca de la justicia restaurativa familiar. Ahora me invitan a muchos congresos, a muchos talleres, a muchas capacitaciones. Estoy en un momento inmejorable de mi vida después de esa parte, ¿no?, en la que sufrí violencia estructural, sufrí violencia de género, sufrí violencia en muchos sentidos por atreverme a ofrecer un procedimiento distinto, por atreverme a decir que en materia familiar habían víctimas, por atreverme a decir que seguían siendo víctimas del sistema judicial en los juzgados familiares, por atreverme a decir que los ministerios públicos y sus fiscalías, con todo y sus medidas provisionales o de protección, no estaban alcanzando. Pues figúrense ustedes que primero Costa Rica tomó mi modelo en el Código Nacional de Familia de México. Yo tuve la dicha de capacitarme en Costa Rica por un proyecto en el que participé hace muchos años en justicia restaurativa familiar, hice grandes amigos,
y después ellos se enteran que yo escribo un modelo, y pues en Costa Rica no hay ejército, y está la Corte Interamericana, así que toda su política pública está basada en justicia restaurativa. Me invitaron, di consultoría y pusieron justicia restaurativa familiar en su Código Nacional. De hecho, eso está documentado en el año 2022, ¿sí? Me invitan a escribir en una edición de lujo de la Corte Interamericana y del Código, el Poder de Costa Rica, para hablar de justicia restaurativa familiar. En ese momento yo ni idea tenía de que México iba a sacar 3 artículos de justicia restaurativa familiar en el Código. Pero es común que no sea uno profeta en su tierra. Así que tampoco me sorprendió. Ahí quedó con ese artículo. Y después me animo a escribir el libro. Y pues era el libro interminable. Porque mi procrastinación con el libro se debía a todo lo que implicó para mí atreverme a hacerlo en México. Entonces, era la manera en la que yo había una parte que no terminaba de soltar, pero la solté, y salió el código y salió el libro. Y cuando sale el código, una amiga me llama, no es mentira, y me dice: oye, ¿ya viste que el código tomó tu modelo? Y les dije: ¿cuál modelo y cuál código? ¿De qué me estás hablando? Literal, o sea, abrí San Google, le piqué y puse justicia restaurativa familiar y sí, el Código Nacional en el 584, 585 y 586 hablaba de justicia restaurativa familiar. Y sí me sonó mucho a lo que yo había escrito, pero le dije a mi amiga: es que ahí no dices a mi modelo. Digo: pues no lo van a decir, obviamente, ¿no? Pero después, cuando presenté el libro, que fue editado por el Centro de Estudios Carbonell, conocí a la jueza que estuvo en las comisiones para el código, y ella me dijo: sí, fue tu modelo. Dije: entonces con razón se parecía tanto. Después recibí una invitación del Senado de la República para presentar el libro, y ahí entendí que sí había sido tomado de ahí. Y eso no se los digo por presunción, se los digo para que crean, estimadas y estimados, que cuando nosotros estamos seguros, convencidos de algo que puede ser bien a la sociedad, de veras vale la pena no desistir, vale la pena no hacerlo de lado. Resignifica muchas cosas en las vidas de las personas que nos atrevemos a hacer una justicia diferente, a ejercer una abogacía distinta. Abogado, si no te gusta mediar o conciliar, te tengo malas noticias. En materia laboral, la instancia es obligatoria previa a juicio, el tribunal está en paro, anímate, o sea, seguimos siendo la instancia que está ahí. Y para todos los que no les gusta conciliar laboral, ahí luego les encargo que si representan al empleador, terminan pagando el 100% en el juicio porque nunca pudieron acreditar la rescisión, y ahí se arrepienten y dicen: si hubiera conciliado. Ahí les encargo. Y para lo tocante al Código Nacional, decía la magistrada, todos los retos que implica el Código, abogadas y abogados, la oralidad de la que habla el Código en materia familiar y civil es el reto que este Código tiene que superar en México. Porque los poderes judiciales no van a tener recursos adicionales, lo dice él en sus transitorios, para implementarlo. La oralidad puede generar con estos recursos y con el modelo que establece el código que tu audiencia no se tarde 2 meses en la agenda, sino 3. Esto puede generar, el reto es la oralidad, porque la oralidad, con los pocos recursos que hay, puede hacer que se colapse. Porque te voy a contar algo: la materia familiar ocupa, según datos del INEGI, el 70% de la carga judicial de trabajo en los tribunales de la República Mexicana. El 70%. ¿Estamos listos para esta conversación? Esa es la realidad. Entonces yo les digo mucho que si no porque les convenza, pues porque les convenga. El soporte puede ser la justicia alterna, que te permita resolverlo, porque si te vas a terminar atorado el asunto, porque la oralidad requería de una estructura distinta y no está, pues te invito, abogada, abogado, a que adquieras habilidades de negociación,
asistida y colaborativa como parte de tu ejercicio profesional. Porque ¿sabes qué? La señora que te busca porque necesita pensión, porque además ahorita tiene que pagar la colegiatura de los niños, no le importa si tú quieres meter el amparo o llenar el tomo del expediente. Te busca porque quiere que le ayudes a resolver su conflicto. Y si tú se lo resuelves, eres bueno. Y si tú juntas los tomos, te estás enriqueciendo a su costa. Y el de boca en boca en la abogacía siempre ha pesado, y la ética también. O sea, no es mejor abogado el que grita o el que junta los tomos, el que interpone los amparos, sino el que resuelve. Igual pasa en materia laboral. Al trabajador poco le importa que tú le sepas a esto del tribunal laboral, pues lo que quieres cobrar, estás sin chamba. ¿Qué crees? Se quedó sin trabajo. Le interesa que le paguen sus prestaciones, que le reconozcan sus años de servicio. Lo demás, si tú lo ayudas, entonces es un excelente abogado, un excelente abogado. Pero en lo tocante a la justicia restaurativa familiar, vamos a hablar de violencia familiar. Por eso no es mediación y no es conciliación. Mediación y conciliación son métodos de negociación asistida y colaborativa, que trabajan sobre conflictos co-construidos. ¿Qué es un conflicto co-construido? A y B. ¿Han escuchado eso de para un conflicto se ocupan dos? Pues A y B le pusieron de su cosecha para tener esa controversia. Por lo tanto, en reciprocidad pueden estar asistidos por un tercero que les ayude a negociar para que ambos se hagan recíprocas concesiones y puedan llegar a un acuerdo. Mediación y conciliación. La diferencia es que el conciliador puede proponer y el mediador no direcciona una propuesta. ¿Y entonces qué es justicia restaurativa? La palabra clave para entenderlo es daño. Aquí no solo hay un conflicto, hay un daño, por eso es violencia. Y cuando hay daño, estimadas, no se puede mediar ni no se puede conciliar. La violencia no se media. No es ni poquita ni mucha. Es violencia. Y en materia familiar está normalizada. Más de lo que creemos, desde las crianzas, desde la cultura. No me gusta romperle el corazón a nadie, siempre lo digo, porque además es una película que a mí me encanta, pero a que todos hemos visto Coco, ¿verdad? ¿Y a poco no les gustó? Yo cada que es Día de Muertos lloro con Recuérdame. Y antes decía que la abuelita de Coco era mi abuelita, pero ya no lo digo porque se acaba de morir hace 2 meses. Y no me hubiera gustado que mi abuelita fuera Coco. Ya cuando lo pensé bien, ¿saben por qué? Porque Coco es una viejita que está a punto de morirse y carga el resentimiento de las generaciones que están antes de ella. Miguel es un niño que ni vela tiene en el entierro y no puede cantar porque alguien en su familia cantaba y hizo daño. Tú estás acostumbrados a que los conflictos familiares no se hablen, a generar resentimientos, a producir violencia y reproducirla y validarla en el nombre del amor familiar y la lealtad de la tribu. Es que es mi papá, es que es mi mamá, es que son mis hijos. Y así vamos haciéndonos daño y vamos generando violencia. Violencia familiar no se media, está normalizada, sí, va a costar mucho trabajo trabajarla también, porque culturalmente la tenemos enraizada. Tú no habías visto Coco desde esos ojos. Y nos sentimos identificados con esa familia típica mexicana, con el chanclazo y la abuelita, y con lo que ahí pasa, porque así tenemos enraizada y normalizada la violencia familiar. Entonces, hablando de violencia familiar, no haces mediación, no haces conciliación, está la posibilidad de la justicia restaurativa porque la diferencia es el daño. Cuando hay daño, A y B no están en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha recibido un daño y eso genera una asimetría. No está igual el que lo genera que el que lo recibe, ¿o sí? No. El que recibe el daño necesita de un nivel de acompañamiento que le permita identificar el daño que ha recibido y las necesidades que generan ese daño. La violencia produce daños y los daños generan necesidades. Y ahí es cuando hablamos de reparación integral del daño. Y el Código Nacional hoy lo menciona, solo que la buena noticia es que lo menciona. Muy buena que fueron 3 artículos. Área de oportunidad, pues que describió el proceso, pero no dio un concepto. Y creo que haber dado un concepto hubiera sido muy bueno, como para que nos fuera quedando claro que es justicia restaurativa familiar.
Hay un autor que es el abuelo de la justicia restaurativa a nivel mundial, que se llama Howard Zinn. Escribió un libro que se llama El pequeño libro de la justicia restaurativa, que les invito a todas y a todos ustedes a leerlo. Si les gusta la materia penal, la familiar, incluso la comunitaria, pueden tener herramientas muy valiosas desde ahí. Howard Zinn dio un concepto de justicia restaurativa, y con esas bases filosóficas de Howard Zinn, yo propongo este concepto que, aunque no lo dio el código, sí metodológicamente lo podemos entender desde ahí. La justicia restaurativa es un proceso encaminado a la reparación del daño, involucrando a todo aquel que tenga el interés de atender una ofensa. ¿Los jueces familiares deberían tener interés en atender las ofensas? Sí. El Ministerio Público también, la Procuraduría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también. El tema es que la justicia restaurativa está centrada en identificar, atender y reparar el daño, no en llegar a un convenio. No es una negociación, es un proceso de acompañamiento para la atención de las necesidades que surgen de un daño. Por eso el Código Nacional en el 584 dice que es el proceso encaminado a que se asuman responsabilidades, haya reparación del daño y reestructuración familiar. Por reestructuración familiar, por favor, no se entienda la reconciliación, porque ahí empezamos a romantizar la justicia. O sea, no estamos buscando que la víctima perdone al ofensor y luego entonces vuelvan todos a ser felices como estaban antes. No necesariamente. Eso depende de las necesidades de las personas. Desde el modelo catartizo, porque así se llama mi modelo. ¿Por qué se llama catartizo? Porque catartizo significa reparación, oportunidad, viene del griego y del hebreo, y también catarsis. Y las familias que sufren violencia necesitan hacer esa catarsis para modificar sus dinámicas conflictivas. Por eso se llama catartizo. Catartizo tiene estos ejes: el eje jurídico, porque no vamos a dejar de lado a la tutela que el Estado debe ejercer desde el derecho de familia. Es decir, no vamos a decir que mucha justicia restaurativa para la reparación y nos vamos a olvidar de los alimentos y del régimen de convivencia. No, sí, eso está, tiene que estar, porque la familia tiene tutela, muchas gracias, aspectos muy importantes desde la perspectiva de género, las perspectivas de infancia y de los derechos humanos en sí. Usted tiene el eje jurídico, el modelo, el eje psicoemocional. ¿Por qué? Porque somos personas que necesitamos de un nivel de acompañamiento emocional cuando sufrimos violencia, y más la familiar. ¿Sabes por qué? Porque la violencia familiar no vino del vecino o del extraño. En materia penal no siempre la víctima conoce al ofensor, pero en materia familiar te conoces porque te conoces, porque el daño viene de los más próximos a ti, de los que te unen la vida. Por eso tiene un eje psicoemocional, eje pedagógico. ¿Por qué? El modelo pretende que las personas aprendan a tener una dinámica familiar distinta una vez que han identificado que su dinámica es violenta. Que lo identifiquen, rompan con la normalización y entonces tengan una reestructuración desde lo que alcanzan a comprender. Y un eje humano-social, ¿por qué? Pues porque nosotros las personas somos personas que lo que vivimos en el núcleo más importante de nuestra familia no solo impacta dentro de la familia. Un niño que sufre violencia familiar, ¿en dónde lo representa? En la escuela. ¿Y qué pasa con las personas trabajadoras que sufren violencia doméstica? Pues son despedidas, ¿no? Porque ya faltaron mucho al trabajo, ¿no? O no falta el papá que deja de ir al trabajo para que lo corran, no pase pensión alimenticia y de pasadita cobre la indemnización constitucional. Eso pasa. Entonces, estos conflictos tienen un impacto no solo adentro de la familia, sino afuera. Por eso el eje humano-social. Con la siguiente, por favor. Ya hablé de las diferencias entre mediación y justicia restaurativa. Una va encaminada a la resolución de una controversia a partir de una negociación colaborativa, y la segunda, justicia restaurativa, está encaminada en la reparación del daño. Con la siguiente, por favor. Este es el modelo. Este es el modelo catartizo de restauración familiar, parte de la filosofía de la justicia restaurativa, que la filosofía de la justicia restaurativa incluso va más allá de un proceso. La ONU ha dicho al respecto de la justicia restaurativa que es una filosofía de pacificación social. O sea, la justicia restaurativa se puede aplicar a la materia penal,
a la materia familiar, a la materia laboral. Hoy les encargo el acoso y el hostigamiento laboral. Necesitamos hablar de justicia restaurativa laboral para las víctimas de acoso y hostigamiento laboral, justicia restaurativa comunitaria, escolar, etc. Esta filosofía nos los permite. Podemos hacer programas restaurativos para trabajar con niños y niñas, hijos de padres separados. ¿Qué tal? ¿Quién los está atendiendo? Y a estas mamás que son víctimas de violencia, y a los papás que también sufren violencia doméstica. Con mucho respeto les digo que me enorgullece que tengamos una ley de violencia vicaria, además que me sigo preguntando, además de la ley, ¿quién está trabajando con las víctimas de violencia vicaria? Si no trabajamos con ellas, pues la ley seguirá siendo un sistema jurídico, pero no uno de justicia. Prácticas restaurativas, que es decir, cómo podemos intervenir con la familia para que logren identificar el conflicto porque está normalizado y la violencia está normalizada, el daño, y que a partir de identificarlo podamos acompañar a las personas, a la que sufrió el daño, a que exprese su necesidad, y a quien la generó a que asuma su responsabilidad para la reparación del daño. Procesos restaurativos, una práctica muy interesante que es el círculo de sentencia, que se ha practicado en materia penal en otros países. Aquí en México nunca llegó en materia penal. Se hicieron algunas prácticas de círculos de sentencia, pero no es una constante. ¿O a poco ustedes ven a los jueces haciendo prácticas restaurativas en materia penal, sentados en círculo con la comunidad reparando el daño? No. Pero yo tuve la oportunidad de hacer círculos de sentencia en el Poder Judicial del Estado de México en materia familiar para la reparación del daño, donde sí, las magistradas se sentaron en los círculos y el juez se sentó en los círculos para ver comunitariamente e integrativamente, holísticamente, cómo atender el daño que tiene esta familia. Valores, pilares y epistemología de la justicia restaurativa. La multidisciplinariedad la habla el Código Nacional de Multidisciplinariedad. ¿Por qué? Cuando habla de justicia restaurativa familiar dice que para poder acompañar a las familias es posible que las personas facilitadoras pues sean abogadas, o sean comunicólogas, o sean psicólogas, o incluso podamos tener un equipo multidisciplinario. El seguimiento de los acuerdos, este es un tema importante. Si tú has ido al Centro de Justicia Alterna de cualquier estado de la República a hacer un convenio, las partes firman el convenio y luego, ¿alguien le ha dado seguimiento? No, pues a lo mejor hasta lo que pasa es que luego mandan el convenio con el juez porque se incumplió. Y luego tenemos problemas para ejecutar el convenio de mediación. Pasa en otro país, no pasa en México, pero regularmente eso ocurre, porque nos falta el seguimiento y una política pública encaminada al bienestar social desde las familias, porque yo creo que apostarle a la paz desde las familias es una apuesta certera a la paz y un capital social efectivo. Para no hacerlo más extenso, ustedes ven ahí una muñequita, esta. Esa es la versión digital les voy a mostrar la traje, solo para que comprendan que trabajar con las familias restaurativamente implica darles voz a las niñas y a los niños que son también víctimas de la violencia y ustedes lo saben. Ella es Claudi, la que está ahí es Claudi en la versión digital y ella es Claudi en la versión real, es mi títere, es mi moped, y con este moped, que es Claudi, yo logré hacer intervenciones restaurativas con niñas, niños y adolescentes. De hecho, promuevo mucho el uso de herramientas como estas porque son un vínculo seguro para poder estimular una narrativa desde las infancias que no las trastoque, que no viole su interés superior, que vaya de acuerdo a su desarrollo cognitivo, porque herramientas como estas permiten la expresión de las emociones, de las necesidades, de describir un conflicto más allá de una entrevista estructurada, que coloque a las niñas y a los niños en una posición donde se sienten responsables de las respuestas, porque quieren a su papá igual que a su mamá. Entonces, Claudi, se las presento, es mi moped, soy yo, ojona como yo, chatita como yo, soy yo. Y Claudia me ayudó con muchos niños, ellos no hablaban con Claudia. Es increíble cómo el vínculo, llega un momento en el que yo desaparecía de la escena. Hablaban con ella, no conmigo. Eso es maravilloso porque
¿cómo hablamos de perspectiva de infancia? Nada más que se queden las sentencias, pero no se traduce en la vida de los niños ni de las familias, ni hace una diferencia que tengamos una sentencia de 20 cuartillas invocando el interés superior de las infancias. Ella es Claudia, lo saluda, vino hoy, y es una de las herramientas restaurativas. Esta es mi versión digital, porque he estado pensando, ya estoy trabajando en la inteligencia artificial para poder trabajar un programa para las niñas y niños desde la inteligencia artificial aplicada a los procesos de justicia restaurativa. Entonces ella es mi versión digital, este es mi moped y pues esta soy yo. Y esta es una de las herramientas que he usado, y para no hacerlo más extenso, decirles que el reto del Código Nacional desde la Justicia Restaurativa es que habla de intervenir en casos de violencia familiar. Por primera vez en México el Código Nacional pone en el escenario jurídico acuerdos reparatorios que no son penales, acuerdos reparatorios en materia familiar, planes de reparación en materia familiar, restitución de derechos en materia familiar. Y abogados del Código Nacional dice que cuando hay violencia familiar no se van a poder hacer acuerdos que solo hablen del orden pecuniario. Es decir, olvídense de querer hacer acuerdos donde les paguen las pensiones caídas y con eso digan que hicieron un acuerdo reparatorio. Porque el Código Nacional dice, tratándose de violencia familiar, no basta con la reparación pecuniaria. O sea que sí tenemos que hacer procesos integrales para hablar de reparación integral del daño. Serán aprobados por el juez de familia, requieren de la intervención de un facilitador especializado en materia familiar, y es otro de los retos. La Ciudad de México dijo que en diciembre empieza la implementación del Código Nacional, nada más que todo, y que además de empezar con justicia restaurativa familiar. Tengo una gran inquietud si aquí hay gente de la Ciudad de México. No sé cómo le van a hacer, porque todavía ni siquiera hay lineamientos para la certificación de personas facilitadoras en materia de justicia restaurativa familiar, pero ellos ya la van a implementar. Esas son las cuestiones que a veces hacen que en México, por muy buena intención y dogmática jurídica que haya, no terminen dándose los resultados. Esto es serio. Van a tocar a niñas, a niños, a mujeres, a hombres víctimas de violencia familiar. No es plática. No se estén imaginando que va a ser sencillito porque en fin que eso es plática. No. Esto requiere una metodología. Nada más, en esta parte, me voy a poner la siguiente, por favor. Es todo el modelo implica la derivación de los jueces de familia al Centro de Justicia Alterna con facilitadores especializados en materia familiar, implica una intervención multidisciplinaria, implica una reparación integral del daño, implica hablar desde los acuerdos reparatorios de la reparación material y de la emocional y la reestructuración del núcleo familiar. Bueno, este es un ejemplo del círculo de sentencia. ¿Quiénes intervienen en el círculo de sentencia? El ejemplo está tomado de lo que ya hice en la vida real y práctica en el Poder Judicial del Estado de México. Hay 13 jurisprudencias de Estado que están documentadas en el Poder Judicial del Estado de México, las pueden consultar ustedes en la página del Poder Judicial, que son desde hace 10 años, 18 años, o sea, muchísimo tiempo antes del Código, que ya documentan el círculo de sentencia. Entonces, este modelo que yo tuve la oportunidad de diseñar tiene una historia de por lo menos 10 años que está documentada aquí. En esta lógica, en un círculo de sentencia, participan todas estas personas, pero no solo en el círculo, en el proceso restaurativo. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Analizamos a la familia, como les decía, dentro de los subsistemas. ¿Quiénes están en la familia? El subsistema conyugal. ¿Y quién más? El subsistema parental. Nada más que, ¿quiénes están en el conyugal y en el parental? Pues los mismos. ¿Y qué pasa cuando lo conyugal no se resolvió? Pues nos los llevamos al parental, nada más que ahí están los niños y las niñas, ¿no? Y hacemos transferencia. O sea, el divorcio no es la puerta mágica con la que desaparecían las diferencias. Lo que no se resolvió allá nos lo llevamos a la parte donde tú y yo seguimos siendo papás. Y ahí hacemos de nuestros hijos las víctimas. El sistema fraternal, los hermanos. A veces las familias que son afectadas por violencia hacen alianzas. ¿A poco no les ha tocado ver que un hijo está del lado de la mamá y el otro hijo está del lado del papá, o los dos hijos están del lado de la mamá, o los dos hijos del lado del papá? Se forman alianzas o coaliciones. Y la filial es el sistema donde está la figura de los hijos. Esto tiene un impacto en el trabajo, en la escuela, en el ambiente y en los amigos. Porque
el vínculo familiar y el conflicto familiar y la violencia familiar impacta en el suprasistema social. Por favor. No hay que olvidar que hoy tenemos muchos tipos de familias. La de papá, mamá, hijos, el perro y la casa ya está superada, ¿no? Desde la corriente de derechos humanos y el desarrollo de la libre personalidad, tú te puedes sentir identificada con tu género o no, con tu sexo o no. Y desde no sentirte identificada con tu sexo no, y es tu derecho en el desarrollo de la libre personalidad, ¿cuántos tipos de familias y convivencias tenemos en México? Entonces, ha cambiado el concepto tradicional de familia. También hemos hablado desde la perspectiva de género de la crianza compartida. Ya no solo las cuidadoras son las mujeres, pero tampoco ya no solo los proveedores son los hombres. Y hay que hablar de nuevas masculinidades, hay que hablar de perspectiva de género y de infancia para poder hablar restaurativamente. Ya con la siguiente, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, este es un ejemplo también de otra herramienta que se puede usar con los niños, niñas y adolescentes en procesos restaurativos que tuve la oportunidad de diseñar. Es un tapete interactivo, existe en la vida real, es una herramienta. Los cuadrantes del tapete son preguntas para poder, a través de la interacción en un juego de un tapete interactivo, poder trabajar con el impacto del conflicto y del daño en las niñas y en los niños, y también poder advertir sus necesidades. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Bueno, a Claudia ya se las presenté. Y la viabilidad del modelo ya no solo es para el Código Nacional, también para la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias recientemente publicada. Por favor, les voy a dejar la presentación con mi querido Hugo, por si la quieren. Esto también viene en mi libro. Les cuento que el libro primero fue de la edición Carbonell, de la editorial Carbonell, después salió la Ley General y pues lo tuve que actualizar para hablar de la viabilidad, y está disponible en Amazon. Esta es la edición actualizada, en la viabilidad del modelo para la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Habla del enfoque metodológico y jurídico, contiene tesis que sustentan el modelo, casos documentados, herramientas para trabajo desde perspectiva de género e infancia, incluso para que tú, abogada familiar, puedas comprender y analizar, incluso generar estrategias para la reparación del daño. Y esta es la edición actualizada, la edición de lujo del libro Justicia Restaurativa Familiar, Modelo Catártico de Restauración. Si ustedes ingresan a Amazon van a encontrar la editorial del Centro de Estudios Carbonell, que fue la primera. Esa solo toca el código y esta ya llega a la ley general. Y pues agradecer a mi querido Hugo la oportunidad que me da de haber concluido esta jornada con ustedes. Espero que no haya sido aburrido, que les haya sembrado una inquietud, por lo menos de echarle una leída al código en la parte de justicia restaurativa familiar, y por lo menos de pedirle al juez familiar que no nada más ande dictando medidas, sino que derive las familias a procesos de justicia restaurativa familiar, porque el Estado tiene la obligación de darlos a partir de que esté en el código, y de que además ustedes como abogadas y abogados se animen a formarse en negociación, en mediación y en justicia restaurativa. Para mí ha sido un gusto inmenso estar con ustedes el día de hoy. Soy Claudia Villavicencio, tengo una página, ahí me pueden seguir, denle like, escríbanme por Messenger, sí contesto, me tardo pero contesto. Y si algún día necesitan algo en materia laboral federal en el Estado, pues estoy en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muchísimas gracias y ha sido un gusto. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas. Nuevamente, como bien refiere la maestra Claudia, creo que nos restauró el ánimo con su excelente disertación, y queremos agradecerle. El Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México le otorga el siguiente nombramiento honorífico, es decir, la directiva del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México, conforme a las facultades establecidas en el capítulo 2, artículo 8, inciso C del instrumento de constitución, confiere la calidad de miembro honorífico a la doctora Claudia Villavicencio Guadarrama en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional en pro de la dignificación de la abogacía y por su contribución en la
difusión de la cultura jurídica laboral en el Congreso Nacional 2024, Transformación Judicial, firmado por nuestro presidente, el licenciado Hugo Arriaga Estrada, y por toda la directiva del colegio. Le hacemos entrega. Un aplauso, por favor. De igual forma, le hacemos entrega de un pequeño presente para... Sí, sí, sí.